Momento de entrar en contexto. Bienvenidos todos a nuestro espacio. Como siempre, un gusto saludarles a través de esta señal. Bienvenidos una vez más a su programa de la 1 de la tarde a través de la señal de Canal I para todo el país. Estamos en señal abierta con ustedes en las principales ciudades de Venezuela, también en televisión por suscripción, además de todas las plataformas digitales a su disposición en la transmisión, en el streaming de nuestra página web. Estamos en la App Store de Google, también pueden allí descargar la aplicación del canal y por supuesto el link de nuestra página donde pueden seguir en tiempo real esta transmisión. Además, si no pudieron ver el programa en vivo, pueden por supuesto esperar que nosotros luego de la transmisión estamos colocando en nuestro canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto todo el contenido. Allí por cierto ya está disponible todo lo que ha sido esta semana, que estuvimos conversando con Luis Eduardo Martínez, con Eric Ondarroa, con Luis Florido, también con Vicente Díaz. Todo ese contenido está allí, Carlos Peñalosa en Contexto. Ustedes se suscriben, activan las notificaciones y allí también muy atentos a su participación, que aparte de revisarla en el canal de YouTube, también lo hacemos con nuestro WhatsApp, el 0412-700-7606, 0412-700-7606, además de la cuenta @ en contexto piso y @Carlos Peñalosa, en todas las redes sociales, tanto en Instagram como ahora en X, Twitter. ¿Cómo llevamos esa? Yo me resisto a decirle X. Para mí sigue siendo Twitter. Sigue siendo Twitter. Es que y un trino. Así es. Indira Urbaneja, bueno, ya está con nosotros acá, nuestra primera invitada hoy. Un gusto siempre que nos acompañe acá en Tú sabes que Gracias. El gusto es mío, me encanta venir aquí. Siempre polémica en redes sociales, Indira Urbaneja con sus visiones de lo que ocurre en la política nacional. Lo que pasa es que ahora resulta que decir la verdad es un tema de polémica, no le gusta, hay un público que no le gusta que le señales la verdad, no le gusta la crítica, y tú dirás, y mucha gente a veces pero es que dice... Indira critica mucho a María Corina. Bueno, es que yo critico todo lo que tiene que ver con el extremismo, porque la ruta es electoral, y esto no me va a cansar, más ya estoy en campaña, la ruta es electoral, la ruta es el voto. Fíjate que yo no soy pro primaria, desde el día número 1 nunca he sido pro primaria, pero tampoco me voy a prestar, para, ¿sabes? Decir que la vía no es electoral. No, la vía es electoral, y el que quiere ir a votar a su primaria, bueno, yo se lo respeto. Eso es una forma de participar de manera electoral. Claro, ¿no? es que una cosa es que yo no esté de acuerdo con el método y otra cosa es que yo entonces me vaya por la vía de la aventura, de llamar otra vez a la abstención, desconocer el CNE, atacar el nuevo CNE recién nombrado, o decir que, bueno, si yo no soy la candidata, si yo no soy la escogida, entonces quememos la casa, que es lo que hace la señora María Corina. Entonces, no es un tema de criticar a María Corina, el problema es cuál es la ruta que ofrece ella, porque aquí vemos una oposición, Carlos, que desde el 2019 hemos dicho que la salida es la negociación, que hemos defendido las negociaciones, que hemos defendido el diálogo, que hemos defendido la vuelta a la ruta electoral. Y a este país yo creo que ya le ha costado suficiente sangre, le ha costado suficientes migrantes fuera del país, le ha costado suficientes lágrimas y sufrimiento para volver otra vez al camino de la aventura. Mira, no hay forma de generar un cambio político cuando tú no te comprometes con la ruta. Tienes que comprometerte con la ruta. Y la ruta es electoral. Mira, hasta Estados Unidos lo acaba de entender. Las recientes declaraciones del portavoz para el hemisferio occidental, Juan González, acaba de decir, nuestro objetivo no es un cambio de régimen, sino que existan unas elecciones democráticas en Venezuela y que la gente se exprese. Si eso lo está reconociendo incluso Estados Unidos, claro, que pasamos de un escenario, recordemos, en 2019... De confrontación total. No, Carlos, y recuerda, lo que pasa es que olvidamos muy rápido, pero yo te recuerdo que en el 2019, 2020, incluso inicio del 2021, Estados Unidos promovió lo que ellos llamaban un tránsito hacia la democracia, donde decía que tenían que haber elecciones en Venezuela, pero sin Maduro. Entonces, fíjate el cambio que hubo en Estados Unidos, en la narrativa de los Estados Unidos, nada más en la narrativa, en la política de los Estados Unidos. Pasamos de elecciones sin Maduro a elecciones con Maduro. Claro, pero también es bueno hablar que una cosa son los republicanos y otra los demócratas. Correcto. Hay dos visiones tal vez allí que llevan a ese cambio de discurso. Pero entonces allí, siguiendo con el tema del extremismo, vemos este cambio de discurso con la administración Biden, vemos este importante portavoz de la Casa Blanca dando estas indicaciones o asumiendo este tipo de posturas, pero entonces también vemos a un pequeño sector republicano que sigue comprando a través del lobby la tesis de María Corina. ¿Y cuál es la tesis de María Corina? Yo gano las primarias, me convierto en la jefa de la oposición, entonces Estados Unidos tiene que negociar conmigo. Y yo sí tengo la fuerza para pedir el TIAR, para pedir la responsabilidad de proteger y para pedir una intervención extranjera, porque esa es la tesis que ella ha vendido. Además, ella dice,
a los sectores republicanos y a los sectores de los grandes capitales estadounidenses que al ella ser presidenta pues les vende PDVSA. Entonces ese es el plan de ella. Y ese plan no hay que perderlo de vista porque sí es apetecible para un sector dentro de la política norteamericana, que es lo que uno llama los sectores extremistas y más reaccionarios de los republicanos. Y además hay que recordar que vienen elecciones en Estados Unidos. O sea, hay una posibilidad de que ese sector republicano vuelva a moverse, ¿no? Se mueven los astros. En este momento, incluso, ¿por qué se están moviendo las negociaciones con Venezuela? En febrero yo escribí una columna para El Nacional donde avisoraba de que la ventana de negociación, si no se daba los primeros meses del año, se tenía que dar máximo entre agosto y septiembre. ¿Por qué? Porque precisamente después del 15, cuando la ciudad de Washington, en este momento hay vacaciones de verano, cuando la ciudad se vuelve a llenar otra vez de todos los políticos, empieza con mucha fuerza la campaña política estadounidense. Y cualquier negociación que se quiera hacer con Maduro, con el gobierno de Nicolás Maduro, genera un costo político para los demócratas. Entonces, ahorita estamos en un buen timing. Se están dando negociaciones. Hay señales de parte del gobierno a seguir evaluando condiciones, evaluando escenarios. Y allí entonces yo entro en una preocupación. Vemos un gobierno, un PSUV que sigue preparado. Podemos tener muchísimas críticas. Podemos decir lo que queramos, pero el PSUV se está preparando para unas elecciones. Todas las semanas estamos viendo al vicepresidente del partido recorrer el país. Sí, Diosdado en campaña, yo creo que desde que empezó el año. ¿Pero es campaña para él o para Maduro? Porque esa es la... No, ahí hay un mito urbano, La duda. Y yo lo digo, mira, hay gente que me dice, bueno, pero tú eres especialista del chavismo. Bueno, es que yo vengo del chavismo y conozco la psicología del chavismo y conozco los códigos del chavismo. Y te puedo decir que esa historia donde Diosdado entrega a Maduro es una historia urbana, es una leyenda urbana. Él no va a entregar a Maduro, al menos que Maduro se vuelva loco y transgreda algunas líneas que yo creo que Chávez le tuvo que dejar en algún papelito anotado a Diosdado. Pero Diosdado ya ha demostrado durante todo este tiempo que no lo va a hacer. ¿Y por qué el chavismo lo va a venir a hacer ahora? El chavismo, más bien frente a sus grandes retos, se unifica, cosa que no sucede con la oposición. Y a mí me preocupa, por ejemplo, que el chavismo salga hoy y diga, las elecciones son en diciembre, las elecciones son en febrero. ¿Y qué va a pasar con la oposición? El otro día recientemente lo dije en otra entrevista, lo van a agarrar con los pantalones abajo y se molesta. O las elecciones son presidenciales con gobernadores y alcaldes. También bueno, es que, se especula que eso pueda pasar. Y si eso ocurre, que es un escenario que está sobre la mesa, también los va a agarrar con los pantalones abajo, porque entonces mientras que la oposición sigue peleándose por una botella vacía, además, porque la oposición tan desmembrada como está hoy no tiene los votos para ganarle al chavismo. ¿Por qué? Porque el chavismo ciertamente pudiera estar, yo me voy a ir con los números más bajos. Yo leo muchas encuestas, por supuesto, para poder hacer mis análisis. Además, en mi empresa y mi trabajo el día a día tengo que leer muchas encuestas. Vamos a suponer esa tesis que es correctamente cierto que el chavismo tenga 20% y que la oposición tiene 25%. Pero es que el 25% de la oposición lo tienes que dividir en 3 y 4. El 20 o el 16 o el 17 que pueda tener el chavismo es para uno solo. Y esa no es la cuenta, esa es la cuenta que, mejor dicho, que no están sacando muchos. Entonces, tenemos un escenario electoral en puerta y vemos todavía a la oposición enfrancados en unas primarias que ya prácticamente son el acabose. Yo creo que este es o va a ser o el último o el penúltimo fracaso y frustración de un sector de la oposición. Unas primarias, fíjate tú, que dejaron de ser incluyentes. Unas primarias que se han convertido ahora, si antes la oposición era un mosaico, ahora es un archipiélago, porque se crean otros nuevos archipiélagos. El archipiélago ahora de Rosales con Capriles, María Corina está escuchando por ahí algunas propuestas de Leopoldo López, entonces Prosperi también está buscando hacer sus alianzas y al final del día, claro, los menos favorecidos son los independientes. Claro. ¿Qué se imponen? Las alianzas. Y esas alianzas crean nuevos archipiélagos, ¿no? Entonces ya no es el G4 y la plataforma. Porque si fuese así, por ejemplo, Prosperi hace parte de la plataforma unitaria y la plataforma unitaria también es Rosales y Capriles. Entonces dime tú si no se cumple la profecía que yo dije incluso en este programa al inicio cuando decía las primarias va a dejar mucho más fragmentada y herida a la oposición. Vamos a hacer una pausa y de regreso hablamos de esas alianzas, porque eso no solamente está ocurriendo en el sector de la plataforma unitaria.
el otro sector de la oposición, la Alianza Democrática, hoy Correcto. pareciera tampoco existir, porque Carri se fue con... No, murió. Vamos a hablar de eso, porque ese mosaico, como dice nuestra invitada Indira Urbaneja, hoy parece un archipiélago y el camino, por supuesto, nos va a ir llevando de cara al 2024 a ese tema que la gente en las redes sociales y que siempre lo comentan acá en el espacio, si no va uno solo, no le van a poder ganar al oficialismo. Hacemos una pausa y seguimos con más.